Justicia. Hay 4 temas que queremos conversar durante unos pocos minutos. Lo que está pasando y puede pasar en Tucumán. La renuncia del doctor Fay a la Corte y lo que puede pasar. Los nombramientos de fiscales y personal en la justicia por una ley que autoriza a la Procuradora General de la Nación a ir ocupando cargos y expandiendo la tarea de la Procuraduría de la Nación. Y el cuarto es un conflicto que hay dentro de la Cámara de Casación con los jueces que la integran, que pueden opinar en algunos expedientes, pueden no opinar, algunos jueces que tienen que desprenderse e irse. Este último tema es un galimatías tan enorme, que si le dedicamos 2 minutos usted se va rápidamente de este programa. Yo no quiero que se vaya. Le pido por favor. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hemos invitado a una persona que en materia constitucional e institucional no solamente tiene una gran preparación y una gran actuación en su vida personal y profesional. La doctora María Angélica Gelli, constitucionalista, profesora universitaria. Muchas gracias. Gracias a usted. A ver, Tucumán. Hay un fallo de una cámara, una sala contencioso administrativo. Sí. Va la primera pregunta para que usted después me responda todo. ¿Es judicialmente correcto de que esa cámara haya intervenido y haya dictado ese fallo? ¿Hay otra alternativa en la justicia tucumana para recurrir? Segundo, como consecuencia de este fallo, ¿tendrá que pedirse quién sucesivamente y en qué términos, si hay términos? Esa sería la cuestión segunda importante de Tucumán. Y la tercera, ¿qué es peor? ¿Qué es peor para la población de Tucumán y para el país? ¿Una nueva elección o una intervención desde el Poder Federal? Empecemos por el primero. ¿Cómo ve, la primera pregunta, cómo ve usted este fallo de esa Cámara Contencioso Administrativa? En realidad el fallo es una consecuencia de todo lo que ocurrió. Es la primera vez que, desde que volvimos a la democracia, tenemos esta nulidad decretada de una elección. Pero, ¿y la puede decretar? Sí, esa bueno, allí lo están discutiendo, pero sí, evidentemente tiene una, yo creo, Pino, que tiene competencia como para resolverlo. Por supuesto es un fallo apelable. Ahora, la cuestión central, me parece, de todo lo que usted señaló, es que nosotros hasta ahora decíamos, lo escribíamos, lo festejábamos casi, teníamos en nuestro haber como argentinos que la democracia se había sentado en elecciones populares, competitivas, más o menos competitivas, porque ciertamente el que estaba en el poder tenía más posibilidades para inclinar la elección del electorado por la publicidad, por la presencia, la propia obra que puede hacer y demás, pero eran competitivas. Pero no por la dádiva, pero no por no, eso desde ya que no. Pero eso. Bueno, nosotros con todas las imperfecciones que teníamos, sí podíamos computar que resolvíamos los conflictos a través de elecciones. Inclusive en la gran crisis del 2001-2002 se resolvió con las decisiones que tomó la Asamblea Legislativa cuando renunció el presidente, porque lo cierto es que más allá de que a lo mejor lo impulsaron con algunos movimientos fuera de la legalidad a esa renuncia, él renunció, así que eso se hizo dentro de las reglas del sistema y luego votamos nosotros. Y en las elecciones de medio término, inclusive cuando perdió el oficialismo, fueron reconocidos los resultados. Ya había, por supuesto, algunas inquietudes por eso que usted marcó, pero mire, le cuento algo que a lo mejor recordará hace mucho tiempo, pero nosotros tenemos muchos años, así que a lo mejor usted también lo recuerda. En 1992 se hizo un grupo consultivo que estaba patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que tenía como función examinar toda la problemática electoral y de los partidos políticos. Ahí participaron secretarios de la justicia con competencia electoral de todo el país, de la justicia federal, representantes del Poder Ejecutivo, y bueno, y éramos 2 coordinadores que
nos designó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para examinar esta problemática. Y yo recuerdo que una de las cosas que señalábamos es: hay que ser muy cuidadoso con el sistema de elecciones, porque puede ocurrir que en un momento determinado las opciones estén muy parejas, haya poca distancia entre el primero y el segundo, en el orden nacional o en el provincial, y entonces esto hay que hacerlo muy bien, porque justamente lo que no podemos poner en duda es la legitimidad constitucional, la legitimidad democrática. Bueno, por supuesto está en internet las conclusiones a las que arribamos, pero no se hizo nada. 1992. Así es, sí, así es. Y ya advertíamos, porque claro, hay cuestiones que son obsoletas y que a lo mejor al principio, cuando en el propio entusiasmo del regreso a la democracia, todos los operadores electorales son muy cuidadosos, pero una vez que se relaja, exactamente. Y entonces, ya en el 91 había habido un problema en Santa Fe, en la elección de Santa Fe, que fue lo que originó la constitución de este grupo. Y bueno, y entonces decimos, habíamos podido resolver sin modificar estas rutinas electorales, pero la espada de Damocles estaba ahí. Bueno, y ahora se ha presentado. Es decir, yo lo que advierto es que hemos ido consintiendo, naturalizando algunas prácticas nocivas hasta que explota una situación casi límite. Lo bueno, para ser optimistas, es que explotó. Es que explotó y que la sociedad está tomando conciencia de esto, y hay una intención de la Cámara Electoral, por de pronto, de proteger la elección de autoridades nacionales, ¿no? Hay que ver el resto de la dirigencia política pertenezca al partido, espacio o rincón, no sé cómo llamarlo. Sí, ahora se llaman espacios. Espacios, rincones y no sé qué. ¿Cómo van a respetar ellos de ahora en adelante sus actitudes democráticas y cívicas el día de la elección? Claro, porque quizá no están pensando que si asumen con dudas sobre la legitimidad democrática van a tener problemas muy serios. Los vamos a tener, porque la situación es algo complicada, por decirlo suavemente. Si alguien llega sospechado de que no está acompañado realmente por la voluntad popular, en cuanto aparezca la primera dificultad, le van a enrostrar esa situación. En los últimos años ha habido muchas sospechas, en los últimos 20 años, 25, muchas sospechas. Esta vez estalló. Segundo, esa Cámara, si el partido de la oposición no iba ahí a reclamar, ¿podía ir a reclamar a otro lado o no? No, yo creo que hicieron bien eligiendo Fue el primer escalón. No podían ir directamente a la Corte de Tucumán. Bueno, es lo que están discutiendo en la oposición. Yo creo que ese fue el paso correcto, pero bueno, ahora cuando apelen ante la Corte de la provincia, resolverán todo. Pero si hubieran ido a la Corte de la provincia de acuerdo a la legislación, la Corte del Derecho, señor, usted tenía que haber ido a primera instancia. Yo interpreto que sí, por la legislación. No está previsto porque ellos tienen un sistema diferente al nacional. Ajá. Pero de todas maneras, como fueron por vía de amparo, y el amparo es una acción rápida que tiene que resolver una cuestión inmediata, y cuando hay una violación clarísima de derechos constitucionales, yo le diría que con una interpretación general cualquier juez podría ser competente para resolverlo. Bien, seguramente van a apelar va a a haber la una Corte de Tucumán. Sí. La Corte se pronuncia. Sí. Y acá empieza la gran pregunta. ¿Puede apelar? ¿Cualquiera de los dos puede apelar a la Corte Suprema? Bueno, la Corte... Apelar se apela, el asunto es válido. El asunto es qué pasa después, ¿no? Porque lo cierto es que es una elección provincial y la Corte ha sido, en todas sus composiciones, ha sido muy cuidadosa de no avanzar más allá de las competencias de las provincias. Pero hay un principio básico. Pero la Constitución dice algo sobre esto. Exactamente. Hay un principio básico que es el respeto. Bueno, usted lo mencionó al doctor Fay. El doctor Fay, en un voto en disidencia de 1993, cuando se discutía la reforma constitucional, a propósito del poder constituyente reformador, él dijo que era la legitimidad de todas las legitimidades. O sea, que había que ser muy cuidadoso cuando se trataba eran decisiones que tomaba el Congreso, ¿no? En este punto, porque justamente esa era la base de toda legitimidad.
¿no? Y acá es lo mismo, o sea que uno puede discutirle al Congreso, al Poder Ejecutivo, al gobernador la medida que toman, y ellos nos responden, ustedes nos han puesto aquí. La presidenta lo dice muy a menudo, ¿no? Los votos que obtuvo y demás, y eso es una fuente de legitimidad, no la única, porque gracias a Dios vivimos en un sistema, por lo menos en la norma, que también es de división de poderes y de controles. De controles. De controles. En este caso sería una medida de control. Un control, exactamente. Pero ¿Y la Corte Suprema Nacional tiene un control sobre estas cuestiones? Bueno, eso es lo que le digo. Y no solamente en nuestro país, sino también en los Estados Unidos ha habido una evolución acerca de si son controlables las cuestiones electorales o son las que llamábamos cuestiones políticas no justiciables. Estados Unidos ha demostrado en aquella elección de Bush, ¿no? Bueno, y además antes, cuando las personas de raza negra nunca accedían al poder para cambiar las leyes que los discriminaban. Ahí hay un primer fallo muy importante, justamente porque ¿cuál era el problema? El sistema electoral no permitía que estas personas pudieran llegar a la legislatura, y al no llegar a la legislatura no podían discutir allí sus propios derechos. Entonces fíjese cómo ahí hay este sentido, ¿no? La democracia está ligada también a los derechos y a las garantías de todos. En un sistema como el nuestro es básico. Vuelvo a reiterarlo, no basta con esto. No basta con que haya legitimidad democrática. Pero si no hay legitimidad democrática no podemos ni siquiera empezar a hablar, ¿no? ¿Qué tema de debate va a tener Argentina entonces? Primero el fallo de la Corte de Tucumán, que se presume, por quienes lo integran, que están muy allegados al poder político actual, y luego el paso ante la Corte, ¿no? Sí. Bueno, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, la renuncia del doctor Fay. ¿Cómo la ubica usted más allá de la persona de Carlos Fay, que tiene usted la libertad seguramente de decir lo que aprecie sobre él? Bueno, es realmente una personalidad que afortunadamente tenemos en el país, ¿no? Hay muchos. Esta es una personalidad que conocemos todos y, por supuesto, muchísimos hemos disentido con alguno de los votos del doctor Fay, y eso es natural en un sistema como el nuestro. Y de sus pensamientos políticos también. Bueno, él ha tenido algo, como tuvo también la doctora Argibay, ¿no? Una conducta coherente con lo que pensaba. Y eso me parece que es invalorable. Y luego ha sido respetuoso. Y lo ha hecho a través de sus sentencias. Y algunas sentencias han sido en disidencia, o sea, no han acompañado las mayorías, pero han dejado siempre alguna enseñanza. Inclusive cuando escribimos sobre las sentencias de la Corte, y uno podía estar de acuerdo con la mayoría y no con el voto del doctor Fay, algunas veces acompañó la mayoría, siempre había en esos votos enseñanzas republicanas y democráticas, ¿no? Y socialistas, vamos a decirlo con toda claridad y digna. Él viene de un socialismo, lo lleva en el corazón y no lo niega. Y eso se nota mucho. Él no es un militante, esto es lo importante. Por supuesto, pero es que justamente el socialismo democrático es perfectamente compatible con la república democrática y liberal, ¿no? Y nosotros en la propia Constitución venimos, la histórica del liberalismo, no del individualismo, del liberalismo, porque ahí hay un Estado perfilado, un Estado que no es prescindente, que debe de atender a la educación, a la salud, al bienestar, a la seguridad. Y luego cuando ingresa el constitucionalismo social, eso da otro perfil, ¿no? El Estado tiene que hacer algo también por los trabajadores y demás. Así que el ideario del doctor Fay es perfectamente compatible con la Constitución. Y con los tiempos, ¿eh? Por supuesto. Con los tiempos. Ahora, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Usted qué piensa? ¿Una corte de 5, de 7 o de 9? Yo le diría que el número es lo de menos, porque hemos probado todo y no nos ha ido demasiado bien, ¿no? Y eso no es por el número, sino porque el otro día el doctor Lorenzetti, que hoy es presidente de la Corte, decía que teníamos que lograr que la Corte sea conocida
por el presidente de la Corte, ¿no? Como es en los Estados Unidos. Bueno, nosotros hemos tenido esa experiencia. El doctor Bermejo, por ejemplo, que estuvo tantos años en la Corte Suprema, le dio su propio perfil y la llamamos la Corte Bermejo. Pero desde que empezamos con las interrupciones constitucionales y los juicios políticos a la Corte, y ese deseo de los presidentes de dominar la Corte, unos y otros, esto se trocó, diríamos. Justamente usted puede mirar algún tratado recientemente editado sobre la Corte, ¿no? de algunos constitucionalistas e identifican los periodos por el presidente de la Nación, ¿no? Eso no es bueno, porque quiere decir que entonces los presidentes conforman la mayoría del tribunal. Y lo que necesitamos es al contrario. ¿Qué presidente conforman? ¿El presidente de la Nación? El de la Nación, por supuesto, porque como hemos tenido tantas rupturas, los presidentes a veces han tenido la ocasión de nombrar a todos los integrantes del tribunal, ¿no? Hoy está circulando, y esto no sé cuánto más, que se elegirá la fuerza mayoritaria que gane con la segunda 1 y 1, según dice. Sí, pero eso hay que ser también muy cuidadosos. Mire, cuando asumió Alfonsín fue muy curioso porque alguien le preguntó a Luder, que era el otro candidato, antes de que se hicieran las elecciones, era el candidato del peronismo, quién iba a ser su ministro de Economía. Y él muy hábilmente respondió, mire, hay un presidente más importante que el de Economía, es el de la Corte Suprema. Dice, y nadie me pregunta sobre esto. Bueno, el presidente de la Corte lo elige la propia Corte, ¿no? Pero lo cierto es que en aquella ocasión se eligieron a 5, los eligió el presidente Alfonsín, pero hubo un acuerdo, efectivamente. Tenían, le diría, no venían de la militancia, como se dice ahora, pero tenían idearios más cercanos a unos o a otros. Todos eran democráticos y todos entendían la división de poderes. ¿Y qué hay de aquello que Alfonsín le ofreció a Luder ser ministro de la Corte? Sí, bueno, pero... ¿Quedó en la historia? ¿Fue verdad eso? Parece que sí, y él no quiso. Él no quiso, y no yo creo que hizo bien. Yo creo que hizo bien porque, bueno, un poco a lo mejor la idea de la Corte de Mitre, ¿no? que la eligió a sus enemigos políticos, eran otros tiempos. Han pasado muchas experiencias en nuestro país y uno no puede soñar con lo que fue, hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Pero sí creo que tienen que ser muy cuidadosos en las personas que elijan y en los acuerdos que se... anuden en el Senado de la Nación para los ministros, porque aunque haya acuerdo, el responsable va a ser el presidente de la Nación que propuso los candidatos, ¿no? Esto corre por mi cuenta. Yo diría que lo mejor serían 2 personas que no tengan una militancia comprometida y que puedan probar una trayectoria, que los hay, sí. Trayectoria de vida, sí. De vida, que no es solamente la jurídica. Claro. No solo la jurídica. Bueno, es el caso de Fay, ¿no? Claro, que es trayectoria de vida. Sí. Está el pensador, el hombre que tiene que juzgar, pero ¿qué hizo en su vida? Claro. ¿Cómo le dio a la ciencia? ¿Cómo? Esto no va en contra de las edades, esto digo porque hay gente muy joven propuesta, pero también la vida tiene mucho que ver para esto y la experiencia de vida. Voy al tercer tema. ¿Cómo ve usted esto que sigue ocurriendo del nombramiento de fiscales, de personal dentro de la Procuraduría de la Nación? Bueno, ahí también tenemos otro problema, ¿no? Yo diría que hay una cantidad de leyes que habrá que mirar con mucho detenimiento en la próxima administración y con los acuerdos en el Congreso, porque el Ministerio Público tiene un poder enorme, es un nuevo poder del Estado, eso estoy convencida desde que se reformó la Constitución, y es el que tiene varias funciones, pero una muy importante es la acusación penal. Y es decir, si no hay acusación penal, el juez no puede condenar. Ya lo había determinado la Corte en varios precedentes, uno el caso Quiroga, o sea que esto le da un poder... El caso Quiroga, el ex camarista que fue muerto. No, es otro caso. Otro caso del mismo apellido. Exactamente, donde se señaló esto de la necesidad de la acusación fiscal, ¿no? Y este enorme poder que tiene, por supuesto, también tiene que tener una estructura de independencia, de imparcialidad
y una estructura que esto no lo estamos mirando, me parece, ni tampoco, salvo uno de los candidatos, poco se habla de esto, de los recursos necesarios para la persecución penal. Ahora, por lo que usted está diciendo, ¿esto es casi un cuarto poder? Sí, yo debo decirlo, estoy casi en minoría en esta tesitura, ¿no? Pero me apoya porque la propia decisión de la Corte Suprema, porque cuando tuvieron un entredicho con la Procuradora acerca de si los jueces debían o no pagar impuestos a las ganancias, la Procuradora le mandó una nota al presidente de la Corte para que trabajaran el problema en conjunto, porque los fiscales tampoco pagan ese tributo. Y el presidente le contestó, el presidente de la Corte, que si ella consideraba que eso era procedente, lo podía hacer por las suyas, dado que era fiscales. Claro, dado que era un poder independiente del Estado. Que no necesitaba el acuerdo de la Corte. Supuesto. Todavía no se hizo. No, nada, no lo hizo nadie, ¿no? Pero es una cosa compleja, porque además hay una ley de enganches y yo me hago cargo de que es un problema complejo. Pero quiero decir que también hay esta tesitura del Tribunal de la Corte. Ahora la mayoría de la doctrina argentina piensa que es un extrapoder del judicial, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, tiene estas atribuciones por la Constitución y esto le da un poder y por lo tanto dos cosas. Debe ser independiente de los otros poderes del Estado y además los fiscales deben de ser independientes cuando llevan a cabo su función de acusadores de la Procuradora General. O sea, dentro de cada caso el fiscal es independiente y no se debieran dar instrucciones particulares en los casos específicos. Pero o yo me equivoco o está ocurriendo exactamente todo lo contrario de lo que usted dice. Bueno, pero eso es... Pero lo dicen las leyes. Bueno, pero eso está, a mi modo de ver, repugnando a la Constitución Nacional. O sea, puede dar instrucciones generales de organización, como en superintendencia lo hace la Corte. Pero si puede cambiar fiscales, ni los sortea, los designa de... Bueno, eso no debe de ser. Justamente por el enorme poder que tiene, porque si solamente el juez puede condenar con acusación fiscal, no puede ser que la acusación dependa de una sola persona. Y por eso le digo que va también de la mano de las estructuras, no sé, es un sueño también, ¿no? Que tuviéramos una policía judicial, por ejemplo, ¿no? Uno lo puede ver en algunas series de televisión, cómo efectivamente los investigadores reportan al juez. ¿Y tiene que depender de esa procuración? ¿Esa policía judicial? Podría depender de la Procuración o del Poder Judicial. O de la Corte. A mí me parece, sí, a mí me parece que debiera depender del Poder Judicial y reportar directamente al juez. Es complejo también de ver, hay que estudiar mucho, pero lo que sí digo es que el Poder Judicial es independiente, la Procuración también, y es lo mismo que el juez, cuando dicta su sentencia, no recibe instrucciones de la Cámara. Él toma la prueba, evalúa y se hace cargo de lo que hace. Lo mismo debe de ser en materia de los fiscales. Señora, ¿qué debate le espera a la Argentina después del 1 de enero con la justicia? Y eso es interesante, porque, claro, nosotros lo vemos y decimos 32 años ya tendríamos que haber hecho las cosas mejor. Puede ser que sí. Pero para la historia de un país a lo mejor no son tantos años. Nos tenemos que hacer cargo todos, también los ciudadanos, nosotros, las personas del común, hacernos más responsables e interesarnos, porque cuando las instituciones funcionan bien, como en una familia, como en una empresa, ¿no? Si funcionan bien todos los integrantes de esas asociaciones, se benefician todos los que forman parte de ella. ¿Sabe cuántas veces la vamos a tener que seguir invitando? Como siempre, hace muchos años que la invitamos frente a situaciones límites como lo que está ocurriendo en este momento, los 3 temas que hemos hablado, Corte, Tucumán y la ley de la Procuración. La vamos a seguir invitando, señora. Necesitamos seguir aprendiendo, reflexionando y que usted siga orientando a la población. ¿Qué es lo que usted acaba de decir? Que la población se meta en estos temas. Porque lo vemos, ¿no? Cuando alguien tiene afectado un derecho o algún familiar herido, va a la televisión y pide justicia, ¿no? Ahí está el centro de todo. Así es. Muchas gracias. Director, hemos cumplido con nuestro trabajo, creemos, y ustedes nos ponen el puntaje. Nosotros creemos que muy bien. Gracias.